Capítulo 13. Primeras actividades revolucionarias. El 20 de noviembre de 1910. El mes y días transcurridos desde la fuga del señor Madero de San Luis Potosí hasta el 20 de noviembre los pasó el expresado señor Madero en San Antonio, Texas, oculto en la casa de don Andrés Fernández Arteaga en Mason Street, en compañía de sus íntimos amigos Roque Estrada, Federico González García, Enrique Bordes Mangel y Juan Sánchez Azcona. Algunas personas de diversos lugares de la República, íntimamente ligadas con el movimiento revolucionario que se proyectaba, lo visitaron para recibir instrucciones o adquirir elementos bélicos, pero todo con un sigilo extraordinario, por el justificado temor de que al darse cuenta el consulado mexicano pidiera la extradición de tales personas y fueran conducidas a México, dando al traste con ello la revolución proyectada. En el lugar antes dicho se imprimió el Plan de San Luis, que con la firma autógrafa del señor Madero fue enviado a los centros antirreeleccionistas, a algunos militares de alta graduación y a personas cuyos domicilios se tenían en el directorio de la Junta Revolucionaria. Entre el público en general no se tenía noticia del proyectado levantamiento. Los escasos periódicos que entonces se publicaban no dejaban traslucir nada al respecto. Cuando empezaron a aparecer las primeras partidas revolucionarias en el norte, El Imparcial, diario del gobierno, y El País, diario del clero, dieron noticias de algunas bandas de malhechores y forajidos que aparecieron cometiendo robos y depredaciones en algunos lugares. El señor Madero, en compañía de dos de sus hermanos y de algunas personas más, atravesó la frontera y de este lado lo esperaban algunos jóvenes militares salidos de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan y del Colegio Militar. Entre ellos, Rafael Aguilar, Francisco Flores, Onésimo Espinosa, Octavio Morales y Arturo Lazo de la Vega. Don Paulino Martínez, periodista, se presentó con 15 hombres y con 10 don Catarino Benavides. Se pensó acertadamente que entre tanto tomaba fuerza el movimiento, debería regresar don Francisco I. Madero a San Antonio, Texas, para dirigir las actividades. El gran revolucionario don Abraham González. Pero si en la frontera el movimiento revolucionario empezó de manera tan reducida, no fue así en la ciudad de Chihuahua. Alma de esta insurrección fue don Abraham González, vecino de dicha ciudad, director de un centro antirreeleccionista que venía preparando la revolución desde hacía varios meses. Don Abraham era en 1910 un hombre maduro, pues contaba con 45 años de edad. Originario de Ciudad Guerrero, se había dedicado al comercio, era de complexión recia, de regular estatura y de pelo encanecido. Activísimo en sus empresas, el centro antirreeleccionista lo había convertido en centro de conspiración revolucionaria. A dos gentes había conquistado a favor de la revolución que se estaba proyectando, a Pascual Orozco y a Francisco Villa, que más tarde serían elementos decisivos para el triunfo de la revolución maderista. Orozco era chihuahuense, originario de Santa Inés. Se había dedicado a la conducción de minerales. Era hábil tirador, valiente y tenía mucho partido entre la gente avezada a las duras faenas del campo y la arriería. Su habilidad como tirador era tal que de 50 tiros solamente 2 no acertaron al blanco. Francisco Villa era originario del estado de Durango, que por causas justas o injustas había vivido muchos años a Salto de Mata, prófugo de la justicia. Era un hombre de extraordinario valor y de un gran talento organizador, como lo comprobó durante su larga actuación como revolucionario en posteriores años. Eran estos los brazos de don Abraham González.
Primeras actividades revolucionarias. La noche del 20 de noviembre se levantó en armas Pascual Orozco en el pueblo de San Isidro. Su primer acto fue leer el Plan de San Luis y hacer que todos los presentes juraran defenderlo. Acompañaban a Orozco su padre, de su mismo nombre y apellido, Francisco Salido, Antonio y Albino Frías y Juan José González, que eran los que hacían cabeza, seguidos de muchos hombres del campo, mineros, arrieros y demás trabajadores que por aquel momento se pudieron reunir. Orozco y su gente se encaminaron a Ciudad Guerrero con intenciones de apoderarse de ella, pero no era cosa fácil. Guerrero estaba guarnecida por más de 60 federales, bien armados y pertrechados, pertenecientes al tercer regimiento, mandados por el capitán Salvador Ormachea. Además estaba listo y armado el jefe político don Urbano Sea, hombre valiente a quien acompañaban sus hijos y gran número de vecinos dispuestos a defender su población y defenderse ellos mismos. Los revolucionarios atacantes no eran más de 30 y dotados de escaso parque. Sin embargo, atacaron con brío y empezaron a caer muchos de los defensores de Ciudad Guerrero a los certeros disparos de los maderistas. La lucha se prolongó hasta por 2 días, en que los gobiernistas pidieron auxilio a Chihuahua, de donde se dispuso que saliera a batir a los revolucionarios el capitán Manuel Sánchez Pasos, con 160 soldados del 12º Batallón. Al tener noticia Pascual Orozco de que habían salido tropas de Chihuahua para batirlo, abandonó Ciudad Guerrero y marchó al encuentro del capitán Sánchez Pasos, no sin dejar frente a Guerrero a algunos de sus hombres, que siguieron hostilizando la plaza. Orozco encontró al capitán Sánchez Pasos en Pedernales, en donde se libró una reñida acción de armas, en la que Orozco mató de un certero balazo al referido capitán Sánchez Pasos, desbandándose los federales, que dejaron en poder de los revolucionarios muchas armas y parque en abundancia. Con tan buenos elementos, con la moral levantada y más gente que se le unió, regresó Orozco a Ciudad Guerrero el día 30 de noviembre y empezó de nuevo el ataque con más energía y los defensores con un valor extraordinario. El sitio se prolongó por 12 días. Los sitiados arrostraron grandes sufrimientos y acabaron por rendirse, siendo hechos prisioneros don Urbano Sea y los valientes que lo acompañaron. Otros levantamientos el mismo día 20. No es nuestro intento hacer historia de la revolución. Por lo mismo, no seguiremos paso a paso los episodios de aquella heroica lucha. Sin embargo, no dejaremos pasar los sucesos más importantes, siendo estos los que tuvieron lugar el mismo día 20 de noviembre, con relación a los levantamientos que hubo en esa fecha. José de la Luz Blanco se apoderó del pueblo de Santo Tomás, Chihuahua, el día 20 de noviembre, acompañado de un numeroso grupo de campesinos. Guillermo Vaca secundó el plan de San Luis al sur de Chihuahua, dirigiéndose a tomar la población de Hidalgo del Parral, lo que no le fue posible hacer, dirigiéndose a Bayeza, que tomó enseguida y luego tomó las poblaciones de Baquiriachic, Yoquibo y otras. Vaca fue un valiente, pero su carrera fue corta, pues fue asesinado en el mes de febrero del siguiente año. Jesús Agustín Castro se levantó el mismo día 20 en la población de Gómez Palacio, en compañía de Calixto Contreras y Orestes Pereira, los 3, años más tarde, generales de la Revolución. Castro y los suyos tomaron la población de Gómez Palacio y prosiguieron sus campañas por todo el rumbo de la laguna.
En Cuatro Ciénegas, Coahuila, se levantó en armas don Cesáreo Castro, recorrió las poblaciones del contorno y prestó entonces y más tarde importantes servicios a la causa del pueblo. Francisco Villa, uno de los hombres que habían convenido con don Abraham González levantarse en armas, se propuso atacar el mismo día 20 de noviembre la plaza de Chihuahua, cosa que era muy difícil de lograr, contentándose con atacar el poblado de San Andrés. Salieron de Chihuahua fuerzas federales a perseguir a Villa, librándose una acción en el cerro del Tecolote, como a 15 kilómetros de Chihuahua. Acompañaban a Villa en sus primeras campañas don Cástulo Herrera y don Antonio Ruiz, y más tarde se le unieron Crescencio Hernández, Lucio Escárcega y otros, que figuraban como jefes y poco más de 30 hombres de tropa. De esta manera empezó la gloriosa Revolución de 1910, 100 años más tarde de aquella otra que encabezara en Dolores el padre de nuestra independencia, don Miguel Hidalgo. Esta de 1910, como aquella de hacía 100 años, tenían las mismas finalidades: mejorar las condiciones del pueblo mexicano. Ambas se completaban entre sí. Las dos eran iniciadas por gente del pueblo y realizadas por la masa de campesinos, arrieros y trabajadores humildes. Ellos son los que deben disfrutar de sus benéficos resultados.